Buenos días, profesores, profesoras. Es un gusto estar de nuevo con ustedes acá. Hoy seguimos con nuestra serie de pensamiento crítico, razonamiento y creatividad y su relación con el Currículo Nacional de Educación Básica. Hoy tenemos con nosotros a Lucho Bretel, con quien conversaremos acerca de este desempeño y el enfoque del currículo. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Lucho, queríamos que nos plantearas qué es lo que entiendes tú por pensamiento crítico, razonamiento, creatividad, un poco para enfocar luego las preguntas. Bien. Obviamente es una manera de pensar ordenada, organizadamente, pero sobre todo se trata de tener opinión y tener opinión argumentada. O sea, es un pensamiento organizado, argumentado, con razones, con criterios, finalmente lo que se llama un pensamiento lógico acerca de las cosas en general, porque yo puedo tener pensamiento crítico sobre cualquier cosa, no solamente sobre asuntos de por sí cuestionantes o de por sí deliberativos, pero yo puedo tener pensamiento crítico respecto a una noticia científica, puedo tener pensamiento crítico y argumentar en favor o en contra de un hecho social o en favor o en contra de cualquier cosa. O sea, el poder razonar lógica y ordenadamente es parte del razonamiento, perdón, del pensamiento crítico. Y evidentemente el vínculo entre pensamiento, razonamiento y creatividad es total, porque finalmente pensar críticamente también implica atreverse a pensar de manera distinta. Es lo que se suele decir vulgarmente, atreverse a pensar fuera de la caja, atreverse a tener ideas, conclusiones distintas de lo que cualquier otro podría tener. Y eso es lo que se llama finalmente creatividad. El pensamiento crítico y la creatividad son como dos tributarios de un mismo río, que es el pensamiento autónomo, es la capacidad de poder proponer alternativas distintas frente a los problemas que encontramos, etcétera, etcétera. Dime, ¿cómo este nuevo currículo que busca ahondar en un enfoque pedagógico de competencias puede andar de la mano con el desarrollo del pensamiento crítico, del razonamiento, la creatividad? Es decir, son dos cosas distintas, tendríamos que aplicar el currículo o implementar el currículo y por otro lado estar pensando en cómo fomentar razonamiento, o en realidad una cosa no se puede hacer sin la otra. Ya, voy primero de lo general y después al ejemplo concreto. Hay algunas definiciones importantes, algunas afirmaciones muy importantes en el currículum, en el nuevo currículum, respecto a qué se entiende por competencia y cómo se logra desarrollar las competencias. De hecho, en la página 36 de la nueva versión, de la versión 2017, dice literalmente, lo voy a leer: la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de una manera pertinente y con sentido ético. En el marco del buen desempeño hay una afirmación todavía mucho más clave. Discúlpame, en el marco del buen desempeño docente. Exacto. Okay. Dice en la página 20 del marco del buen desempeño docente: la competencia es la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos. Es capacidad para intervenir acertadamente en la realidad usando integradamente un conjunto de saberes. Actuar reflexivo, que implica la movilización de recursos internos y externos para generar respuestas pertinentes y éticas a situaciones problemáticas. Entendiendo estas dos citas, tendríamos que decir lo siguiente: la competencia no es una suma de capacidades. La competencia no es ni siquiera, como se creía antes, la sumatoria de conocimientos, procedimientos y actitudes. No.
es la capacidad de combinar todo esto para resolver y enfrentar situaciones complejas. Una competencia ni se puede evaluar ni se puede desarrollar haciendo pequeños ejercicios. Por más buenos que sean, los pequeños ejercicios no desarrollan la competencia. Solamente poniendo al niño frente a situaciones complejas, frente a problemas que él deba resolver, podemos desarrollar sus competencias. Y eso es pensamiento crítico, porque implica poder entender el problema que tengo que resolver, poder descomponerlo, poder darme cuenta de si lo que sé me va a permitir resolver el problema o si tengo que averiguar otras cosas que no sé todavía, y finalmente construir una solución frente a un problema que no tenía solución. O sea, tengo que pensar críticamente, reflexionar sobre el problema, sobre lo que sé, sobre la información que recojo y construir creativamente una alternativa. O sea, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento es desarrollar competencias. Ok, en el currículo también se plantea en las orientaciones metodológicas que uno de los puntos importantes es desarrollar el pensamiento complejo, justo como tú acabas de mencionar, y ahí se plantea por eso que hay determinadas, digamos, metodologías o maneras de enfrentar las experiencias pedagógicas que facilitan el desarrollo de competencias. Allí se menciona a los proyectos como una de las vías más pertinentes. Así es. ¿Nos podrías comentar un poco por qué los proyectos ayudan a desarrollar competencias y por qué los proyectos ayudan a desarrollar creatividad, razonamiento, etcétera? Ya. Más allá de si somos ortodoxos en la manera de llevar adelante los proyectos o no, los más ortodoxos son aquellos proyectos que nacen de la iniciativa de los estudiantes, pero también podríamos proponerles nosotros a los chicos un proyecto. De una manera o de otra, el primer punto de partida es siempre los chicos preguntándose, ¿qué necesitamos saber para poder hacer esto? O sea, esto es lo que nos interesa, esto es lo que quisiéramos aprender, descubrir, hacer. Y lo primero que hacemos es pensar qué necesitamos saber para poder hacerlo. Y se lanzan a la búsqueda de información, investigan, etcétera, discuten sobre la información que han traído y ven primero si han logrado entender el problema o el proyecto que se les propone y tienen ya los elementos, vamos a decir, conceptuales, la información práctica, como para poder hacer lo que quieren hacer. Y el proyecto termina con un hacer, no solamente con una investigación, sino que todo proyecto tiene una primera etapa de investigación y una segunda etapa que es construir una alternativa con toda la información que han conseguido y crear algo, proponer algo frente al proyecto planteado. ¿Qué es lo que el proyecto permite? Poner en juego todas mis competencias, porque el proyecto me va a desarrollar, si nos ponemos exquisitos, puede desarrollar absolutamente todas las competencias del currículum. Y es parte de lo que el mismo currículum señala, que las competencias no se pueden desarrollar aisladas unas de otras, sino que tienen que desarrollarse de manera combinada. Y no es que tienen que desarrollarse de manera combinada, no hay forma de separar. Como decir, ya, ahora vamos a desarrollar solo tu competencia tal, y más tarde vamos a desarrollar solo tu otra competencia. En un proyecto está en juego el niño entero, o el estudiante entero. Está en juego todas sus capacidades, y está en juego todo lo que es, y está en juego, obviamente, su pensamiento crítico, su razonamiento y su capacidad para crear respuestas y soluciones nuevas. Esa es la ventaja del aprendizaje basado en proyectos. Dime, si tú tuvieras que dar una recomendación concreta a los docentes, ¿qué les dirías para que ellos realmente implementen el enfoque por competencias y a través de este enfoque desarrollen razonamiento, pensamiento crítico y creatividad? Ya. Creo que el primer paso es caer en la cuenta que nuestra tarea no consiste en transmitir información a los chicos. Ese rol, que lo asumíamos como el rol del profesor, el tener que enseñarle a los alumnos algo que ellos tienen que aprender y devolver,
no es posible en un currículum que desarrolla o pretende desarrollar competencias. No quiero decir con esto que los chicos no van a aprender nada. Lo que quiero decir es que los chicos no van a aprender información. El objetivo no es que memoricen información. El objetivo es que trabajen con la información. El objetivo es que produzcan con la información más información y conocimiento. El objetivo es que piensen, que creen, que razonen, que discutan, que escriban, que lean, que matematicen, que indaguen, que investiguen. Es decir, que desarrollen todas sus capacidades. Y desarrollar mis capacidades no implica memorizar información. Si caemos en la cuenta que eso es desarrollo de competencias, entonces lo otro importante es necesitamos que los chicos se cuestionen, que los chicos se hagan preguntas, permitirles que planteen sus preguntas, pero no pensando que, ¿y ahora qué hago para poderles dar respuestas? Si yo no conozco del tema, ellos tienen que encontrar la respuesta. No es la tarea del profesor darles las respuestas. En todo caso, lo máximo que podemos hacer es orientarlos por dónde pueden encontrarlas, pero no es nuestro rol dárselas. En la medida en que yo le doy la respuesta a sus preguntas, le estoy haciendo creer que solo hay una respuesta verdadera para esa pregunta. Y en ninguna ciencia, en ninguna parte, hay una única respuesta. Lo interesante en un currículum que desarrolla competencias es la posibilidad de la discusión, es la posibilidad del desconcierto y del querer saber más. Tenemos que devolverle a la escuela, más bien tenemos que devolver al niño la curiosidad con la que llegó a la escuela y que alguna vez la perdió. Y se trata de eso, de provocarle curiosidad, ganas de encontrar respuestas y finalmente amar el aprender. O sea, yo creo que lo más rico que puede sacar un chico del colegio es el deseo y la convicción de que puede aprender y que es rico hacerlo y que vale la pena. O sea, el aprender no es una tarea detestable, no es una tarea horrible, tiene que ser una tarea placentera y que engancha con mis intereses. Gracias, Lucho, por estar con nosotros hoy día. Y maestros, maestras, tenemos una gran labor por delante. Es importante que reflexionemos acerca de cuáles son las experiencias de aprendizaje que realmente nos van a permitir implementar el currículo con un enfoque de competencias, pero sobre todo el poder reflexionar sobre cómo implementar experiencias de aprendizaje que lleven a, como dijo Lucho, lograr que nuestros estudiantes recuperen y tengan permanentemente esta curiosidad para aprender, que es lo que les va a permitir, además, seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Gracias por estar con nosotros hoy. Adiós. Chao.